Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Bienvenidos, hoy es viernes 23 de septiembre del año 2016. En el calendario de Jehová estamos a Shabbat 22 de Elul. La porción que vamos a estudiar esta noche se llama Kitabó, que significa cuando vengas. Y la porción es de Deuteronomio 26, versículo 1, a Deuteronomio 29, versículo 9. Esta noche vamos a ver una porción mucho más pequeña en la que nos vamos a concentrar. Vamos a leer Deuteronomio 26, del 12 al 16. Deuteronomio 26, del 12 al 16. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Conforme a todo lo que me has mandado, no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Pues toda esta porción que vamos a estudiar se concentra en un solo principio bíblico. Como pudieron observar en la lectura del texto, y si tienen oportunidad después de leer la porción completa, todo el tema está ligado a la obediencia del pueblo de Dios a los mandamientos de Jehová. La parte en la que nos vamos a concentrar, si gustan ver con detenimiento el versículo 12, Deuteronomio 26, 12. Dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero. Esta palabra diezmar es una palabra muy interesante. En hebreo es la palabra hacer, y significa un décimo. Entonces, prácticamente el mandamiento de Dios, y como uno de los muchos mandamientos que Él estableció para nuestra bendición, instruyéndonos en cada aspecto que Él estableció en su palabra, era de dar el 10% de todo lo que hayamos producido. Esta décima parte Dios la estableció como una señal de obediencia, en primer lugar, y en segundo lugar, no solo como obediencia a Él, sino como una muestra de confianza a la bendición de Dios. Entonces, esta palabra hebrea maaser, que significa el
la décima parte o el décimo era algo que Dios estableció para nuestro beneficio. Todo lo que vamos a leer esta noche no está enfocado a hacer o a insistir en la parte del diezmo, sino que como conocimiento y revelación de Dios entendamos que es algo que Él estableció para bendición nuestra. Así como el Shabbat, la ley de la alimentación y muchos otros mandamientos dentro de la palabra, Dios los estableció para nuestro aprendizaje. Él quiere que aprendamos a confiar absolutamente en Él. Uno de los mayores errores que cometemos los seres humanos es pensar que todo procede de nuestra capacidad o que todo lo que hacemos es gracias a que somos muy inteligentes y autosuficientes. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa totalmente diferente. Sí, obviamente tenemos cierto grado de inteligencia y gracias a nuestra capacidad podemos lograr muchas cosas. Pero algo es cierto, si Dios no lo estableciera, nosotros ni siquiera estuviéramos en este mundo. Entonces Dios, como nuestro creador, dándonos la oportunidad de poder elegir entre obedecer su palabra o rechazarla, para todos aquellos que decidimos obedecerla, tiene una serie de bendiciones que nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Y es algo que nosotros debemos de experimentar. Fueron diseñadas todas esas cosas para que al experimentarlas nosotros pudiéramos entender que todo está en manos de nuestro Creador y que todo es gracias a Él. Entonces vamos a ver este principio bíblico, la razón por la cual inmediatamente cuando leí la porción para preparar el tema de hoy, inmediatamente me saltó a la vista porque de una manera muy simpática, podríamos decirlo así, el día de hoy muchas iglesias enseñan que el diezmo no es bíblico, que fue algo que fue establecido para el Antiguo Testamento y que ahora los creyentes ya no tenemos ni siquiera que participar de estas cosas. Pues con mucho agrado hoy vamos a ver en la Escritura que esa es una de las peores herejías que la iglesia moderna ha creado para alejarse de lo que Dios estableció en su palabra. Entonces vamos a comenzar, vamos a Génesis 14 del 18 al 20. La primera vez que aparece este concepto maaser en hebreo o de la décima parte es con un evento muy importante. Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué cosa? Los diezmos de todo, o el maaser de todo lo que él había obtenido en esta batalla. Esta porción no tenemos tiempo de leerla completa, pero Abraham se entera que unos reyes se reunieron para combatir contra Sodoma y Gomorra y que su sobrino Lot fue capturado y fue hecho esclavo después de la batalla. Entonces Abraham consulta a Jehová y Jehová le dice que sí, que vaya, que tome un grupo de hombres
y que rescate a todos los habitantes de esta tierra. Entonces, cuando regresa de la batalla, Abraham, después de haber conseguido la victoria, se aparece un personaje muy interesante. Tampoco tenemos tiempo de desarrollar quién es Melquisedec. Les recomiendo que lean el libro de Hebreos, busquen este nombre y van a encontrar referencias muy interesantes. Melquisedec significa en hebreo, está formado por palabras compuestas, como muchas palabras del Antiguo Testamento que son mal traducidas. Melquisedec en hebreo es Melech Tzadik, que significa mi rey es justicia. Melech Tzadik. Entonces, este rey de justicia no es otro sino nuestro Señor Jesús, que se apareció en carne y sangre antes de su encarnación, hace 2000 años. Y dice aquí que era el sacerdote del Dios Altísimo. El libro de Hebreos nos explica que todos los sacerdotes levitas, conforme a la carne, eran seres humanos descendientes de la tribu de Leví. Este Melech Tzadik era un sumo sacerdote, no bajo la orden de Leví, sino bajo la orden del Dios Altísimo. Entonces Cristo Jesús se apareció con uno de sus ministerios antes de encarnar como sacerdote del Dios Altísimo, sacó el pan y el vino, prefiguró la primera Pascua que se iba a cumplir en su persona mucho tiempo después, y bendijo a Abraham y le dio la honra y la gloria a nuestro Dios y Padre Jehová. Inmediatamente lo que hizo Abraham después de que sucedió esto, si se dan cuenta en el versículo 20, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Le entregó los diezmos de todo lo que había obtenido en la batalla. Es la primera vez en la Escritura que aparece esta palabra maaser en hebreo. De ahí en adelante Dios establece, a partir de esta porción de la Escritura, vamos a ver en Levítico 27:30, todo lo referente al diezmo. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas o de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado ¿a quién? Jehová. A Jehová. Entonces Dios estableció como señal de obediencia y para que nosotros aprendamos a confiar en Él, como Él nos suple todas nuestras necesidades, Él estableció que le entregáramos el 10% de todos nuestros ingresos cada vez que tengamos uno, apartar el 10% y entregarlo como obediencia a Jehová. No tenemos tiempo porque tenemos muy corto este lapso para estudiar esta porción. Vamos a Malaquías 3 del 6 al 10.
Y vamos a ver qué opina Jehová cada vez que nosotros desobedecemos este principio bíblico. Malaquías 3, del 6 al 10. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado ¿de qué? De mis leyes, de mi Torá, y no la han guardado. Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? Vean con mucho detenimiento la respuesta. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, toda la nación, me han robado. Traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces en Malaquías 3, del 6 al 10, tenemos la opinión de Dios acerca de aquellos que desobedecen, no apartando el diezmo para Jehová. Aquí la pregunta obligada, no sé si algún día ustedes se hayan preguntado lo mismo, pero es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Ustedes creen que realmente Dios necesita nuestro diezmo? ¿Él va a dejar de comer o de vivir o de vestir o de existir porque no damos nuestro diezmo? Claro que no. Pero entonces, ¿para qué estableció el diezmo? ¿Para Él mismo? Él es autosuficiente, Él es Dios. Fíjense, todo el sistema, y me gustaría que lo buscaran cuando tengan tiempo. La única tribu de Israel que estaba 100% dedicada al servicio de Jehová, ¿qué tribu era? La tribu de Leví. Entonces, los diezmos y las ofrendas, ¿a quién se entregaban? A los sacerdotes levitas. ¿Por qué razón? Porque si ellos estaban dedicados al 100% en el ministerio, Dios, al obedecer el pueblo y al confiar en la forma en que Dios suple nuestras necesidades, estaba dando ese diezmo que a Él obviamente no le sirve, para que los levitas pudieran continuar con su ministerio. Es muy sencillo, esa es la única razón. Entonces el pueblo obedecía a Dios y aprendía a confiar en Él, entregaba los diezmos y los que estaban dedicados 100% al ministerio recibían la porción de su trabajo para continuar sirviendo a Dios y no dedicarse a otra cosa que los distrajera en su trabajo. Esa fue la razón por la cual Dios estableció el diezmo. No fue para su necesidad, Él no lo necesita. Entonces, tal vez hoy en día las congregaciones o muchas congregaciones piensan que esto ya cambió. Que como Jesús vino hace 2000 años a establecer cosas nuevas y diferentes a lo que Dios Padre había establecido, pues ahora ya no necesitamos dar el diezmo. Vamos a ver si esto es cierto o no. Vamos al Nuevo Testamento o al Pacto Renovado. Una de las cosas que a mí me causan mucho placer es que mucha gente reconoce que Jesús debe de ser nuestro ejemplo. Pero cuando se trata de obedecer la palabra de Dios, pareciera que encontramos muy buenas excusas para no obedecerlo. Y nos jactamos que amamos a Dios y alzamos las manos y decimos aleluya
y hasta hablamos en lenguaje cristiano. Sí, hermano, que Dios te bendiga, pero cuando se trata de obedecer, ¿qué creen? Siempre hay excusas. Vamos a Mateo 23, 23. Y quiero que pongan mucha atención a lo que va a decir nuestro Señor Jesús. Si Él es nuestro ejemplo, entonces en realidad nosotros deberíamos de aprender a vivir como Él vivió. Y todo lo que enseñó debería de ser nuestra guía y nuestro camino de vida, ¿cierto? Es muy sencillo. Vamos a ver Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora escuchen con mucha atención. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer, ¿qué? Aquello. Entonces vean, Jesús está confrontando a los escribas y fariseos y les dice, ustedes diezman todo lo que reciben, porque además ellos diezmaban del diezmo que recibían, lo cual es una práctica muy saludable. Entonces diezmaban la menta, el eneldo y el comino, y seguramente diezmaban de las vacas, de los borregos, etc. Pero vean por qué los está recriminando Jesús. Porque obedecían en el diezmo y desobedecían algo que era igual de importante para Dios, que era la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, no les está diciendo que dejen de diezmar para aplicar la justicia, la misericordia y la fe. Vean el final del versículo. Dice, el diezmo era necesario que lo hicieran, pero sin dejar la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, no se necesita un grado de maestría o de doctorado, pero lo que está diciendo Jesús es que así como debes de diezmar, también debes de aplicar la justicia, la misericordia y la fe. Entonces Jesús nos está enseñando que debemos de diezmar, según lo que dice la Escritura, Lucas 10 del 5 al 7. Es otro pasaje parecido. Entonces aquí Jesús está enviando a sus discípulos. Pongan mucha atención, dice, en cualquier casa donde entren, primeramente digan, ¿qué cosa? Paz sea a esta casa. Paz, shalom sea a esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de shalom o de paz, su paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Entonces aquí Jesús está enviando en parejas a muchos hombres a predicar la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Pues estaban dedicando 100% al ministerio, predicando la palabra y enseñándola a todo aquel que quisiera escuchar. Entonces dice, cuando les ofrezcan un techo con comida y bebida, dice, acéptenlo, porque digno es el obrero de su salario. Entonces, al igual que hacían los levitas, trabajando 100% para el ministerio, primero en el tabernáculo y luego en el templo, ellos recibían los diezmos para poder sustentarse y no dedicarse a otra cosa que los desviara
o que los hiciera alejarse de su propósito, que era enseñar la palabra. Entonces, lo que está enseñando Jesús es que si te vas a dedicar 100% al ministerio, ¿sí?, tú como obrero eres digno de tu salario, y lo que te den recíbelo con agradecimiento, dando gloria a Dios, como diezmo por tu trabajo. Vamos a Lucas 11:42. Dice, mas hay de vosotros, ¿quiénes? Fariseos, que diezman la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Entonces ahora reprende a los fariseos porque diezmaban la menta, la ruda y toda hortaliza, pero ¿qué estaban dejando a un lado? La justicia y el amor de Dios, y les dice nuevamente, así como diezman lo que reciben, de la misma manera tienen que cuidar de no pasar por alto la justicia y el amor de Dios. Entonces, nuevamente, no se necesita un doctorado o una maestría. Así como tenemos que diezmar, tenemos que ser justos y tenemos que practicar el amor de Dios. Primera de Corintios 16, del 1 al 2. Ahora Pablo está enseñando a las congregaciones gentiles. Obviamente está usando conceptos familiares para ellos. Y vean qué es lo que les dice a los creyentes en Corinto. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced ustedes también de la manera que ordené en las iglesias, ¿de dónde? De Galacia. Entonces fue en Corinto y en Galacia y les estaba enseñando lo mismo. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces las ofrendas. Obviamente el concepto del diezmo para los gentiles era algo ajeno. Entonces lo que estaba diciendo es que la forma en que ellos iban a organizar la colecta de los diezmos era que cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana según el calendario de Jehová? El domingo se iban a recoger los diezmos o todo el ingreso que habían obtenido según prosperaron, y se iba a reunir para recolectarlo y poder continuar con el ministerio. Gálatas 2 del 9 al 10. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de quiénes, de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Nuevamente, no tenemos tiempo. Vuelvan a los versículos del Antiguo Testamento y van a ver cómo los diezmos no solamente eran destinados a los levitas, sino también para alimentar a las viudas, a los huérfanos y a los pobres. Romanos 15, 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos, que están ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces ahora la iglesia de Roma también se ocupaba de reunir los diezmos
para ofrendar ¿a quiénes? A los pobres, ¿cierto? Ok, esta palabra ofrenda en griego es la palabra logeia, que significa, obviamente no significa diezmo, porque era un concepto diferente para los gentiles, pero significa juntar dinero. Juntar dinero, logeia. ¿Qué hacemos cuando juntamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Ahora nosotros no ganamos vacas, ni producimos limones, ni cebada, pero ganamos dinero, entonces apartamos el 10% y lo ofrendamos a Dios como símbolo de obediencia a su palabra y como símbolo de confianza, supliéndonos todas nuestras necesidades. Primera de Timoteo 5, 17 al 18. Yo no sé qué Biblias leen los que dicen que el diezmo ya no es para el Nuevo Testamento. Tal vez es una versión en polaco o en no sé qué idioma. Primera de Timoteo 5, 17 al 18. Y Pablo va a citar a su discípulo Timoteo. De hecho, textualmente va a citar algo que dijo nuestro Señor Jesús, que fue algo que Jesús citó de la Torá. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que hacen ¿qué? Los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, ¿qué Escritura estaba citando Pablo? No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece que están citando exactamente lo que Dios Padre estableció. Si tú trabajas 100% en la obra, tienes derecho a vivir de la obra. Los diezmos y ofrendas son para continuar predicando la palabra de Dios, para sustentar a los obreros de tiempo completo y para ayudar a los huérfanos, a las viudas y a los pobres. Yo creo que la palabra de Dios no ha cambiado en nada, a menos de que ustedes tengan otra opinión. Pero una de las cosas que más me molesta en lo personal, y yo no soy nadie, pero Dios sí es nuestro Dios, y Él estableció los diezmos y ofrendas con un propósito. Cualquier persona que se diga creyente y no obedezca a estas cosas tan sencillas, no tiene ni cara para decir que es un creyente o que es discípulo de Jesús, o que ama a Dios, ni tampoco yo soporto ver a esa gente alzando las manos y diciendo aleluya, cuando ni siquiera son capaces de obedecer lo que su Padre estableció. Y tal vez es algo que no nos debería de importar tanto, pero yo creo que sí, porque si Dios lo dijo, fue con una razón, y nos está enseñando a ser obedientes, y nos está enseñando a confiar en que Él nos suple todos los días de nuestra vida. Mi problema no es con los que no quieren ofrendar y diezmar, porque ellos van a ser confrontados y Dios les va a pedir cuentas por todo lo que han hecho. Pero todos aquellos que se llaman pastores y ministros y apóstoles, y enseñan a desobedecer la palabra de Dios, ellos sí no tienen misericordia. No tienen derecho a que Dios siquiera los voltee a ver, ni tienen derecho a ser escuchados en sus oraciones, porque no obedecen lo que Dios estableció. Y esto tan sencillo
es algo tan importante como todo lo demás. ¿Saben por qué? Porque no lo dije yo, ni lo dijo otro hermano, ni lo dijo un pastor, ni un evangelista, ni un maestro. Lo estableció Dios Padre. Y a Él nosotros le debemos toda la honra y toda la gloria. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom.